Yo pienso, o sea, ya Vladimiro tenía importancia en aquel entonces. Estamos hablando ya de comienzo del año 91. El gobierno tenía 6 meses ya, ¿no? Y de una u otra manera hay que reconocer que Vladimiro Montesino era un hombre que tenía el sentido de la oportunidad muy desarrollado. Sabía por dónde el viento soplaba. Y el GEIN en ese momento era un grupo que estaba dando los mejores resultados, ¿no? Era lógico que la DINCOTE y el GEIN despierte interés más aún después de esa operación, ¿no? Dígame, ¿en ese entonces el GEIN tenía alguna relación o algún vínculo con el Servicio de Inteligencia Nacional? No teníamos, pero a partir del 5 de febrero del año 91, yo fui nombrado con un memorando, enlace entre DINCOTE y el SIN, ¿no? Esta versión yo la di en la entrevista que tuve en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, eso está ahí. Yo me entrevistaron en el año 2002. Este memorando firmado por el mismo presidente Fujimori me causó, para mí fue un honor, ¿no? Era un comandante que lo nombren enlace entre el SIN, Servicio de Inteligencia, y la DINCOTE, pero también una gran responsabilidad, ¿no? Porque eso era que cada cierto tiempo teníamos que ir nosotros a dar cuenta al SIN. A partir de ahí, cada cierto tiempo íbamos con Marco y el general a las reuniones de la comunidad de inteligencia a informar sobre las operaciones que nosotros estábamos haciendo en ese momento. Entonces, tuvimos que manejar muy bien esa parte porque la comunidad de inteligencia no es como uno lo lee en los libros y en teoría. Son todos prácticamente perros de presa que van detrás de una presa, ¿no? Si bien es cierto, podemos reunirnos, conversar, exponer nuestras operaciones, pero cada quien se guarda lo suyo, ¿no? Y en ese momento la captura de Guzmán era pues algo que todo el mundo buscaba. No solamente era capturarlo a él, sino era fama, era recompensa. Entonces teníamos que andar con mucho cuidado y cada vez que íbamos al SIN a exponer nuestras operaciones, nosotros teníamos 3 tipos de operaciones. La operación ABC, ¿no? Lo que se conoce la estrategia de la desinformación, ¿no? No lo hacíamos por ánimo de no compartir, sino que era cuestión de cautela, porque ya habíamos comprobado nosotros que nuestras radios no eran muy seguras. Cuando trabajábamos en cierta operación, hacíamos ver que estábamos en el Callao, cuando realmente estábamos en Surquillo, enviaba a mi gente a comprobar qué pasaba en el Callao y encontrábamos personal de otros servicios que estaban detrás de nuestros objetivos, ¿no? O sea, nos seguían la comunicación, porque nosotros habíamos capturado ya el año 90 a cerca de 5 dirigentes de Sendero, o sea, y el año 91 igual. Entonces sabían que nosotros teníamos el camino correcto, la vía correcta. Entonces pasábamos una operación que era importante, pero no era la principal. Y nos permitía a nosotros, como dice, conservar nuestra fuerza y seguir adelante, ¿no? Por eso el memorándum, como me nombran a mí enlace, me honra porque estaba la firma del señor presidente, pero a la vez también fue un gran compromiso y responsabilidad hasta junio del año 91, en que se va ya el grupo de analistas y nos cortan todo. Sí. O sea, me quitan todo el apoyo y seguimos nosotros con el apoyo de la embajada norteamericana. No nos sentimos mucho ese vacío, ¿no? Coronel, ¿se podría decir que, aparte del honor que significó la designación como enlace entre el Servicio de Inteligencia y la DINCOTE, esto usted lo interpretó o alguien lo interpretó como que había ya una especie de control de parte del SIN hacia el GEIN en este caso? Yo pienso más que todo en la DINCOTE, ¿no? Porque la DINCOTE era la dirección que estaba dando muy buenos resultados. DINCOTE no solamente era el GEIN, también eran los deltas, y los deltas también estaban dando muy buen resultado. Entonces era lógico, la DINCOTE no era una dirección de inteligencia, ¿no? Era lógico llegar a un contacto, una coordinación y si es posible un control, ¿no?
Entonces ya había un grupo de militares que estaban trabajando con la brigada La Bredet, y me hizo pensar, porque también habíamos que ser conscientes, ¿no?, que tarde o temprano este grupo de analistas tenían la intención de trabajar con nosotros tan igual como lo hacían con La Bredet, ¿no? Pero es diferente el GEIN con La Bredet, ¿no? Teníamos otra forma de trabajo, otra concepción de la estrategia, ¿no? Sí. Estivo, usted se enteró que el Servicio de Inteligencia mantuvo relaciones o conversaciones con algunos integrantes de la DINCOTE, es decir, con el general, director. ¿Llegó a tomar conocimiento? Señor fiscal, nosotros íbamos a la comunidad de inteligencia, claro, nos reuníamos ahí, y la necesidad de contar con un grupo de analistas nace de esas reuniones. Cuando el general Salazar dice, el general John Caro me pidió un grupo de análisis para apoyar, y fuimos con el mayor Jiménez y Miachiro, porque no habían analistas. Yo creo que exagera un poco, porque el GEIN tenía los mejores analistas estratégicos en aquel entonces, y operativos también. Eso nace de la necesidad de una reunión ahí en la comunidad de inteligencia, porque se había encontrado ese plan justamente que decía rematar el plan de impulsar contra el gobierno de Fujimori, y que entraba a una nueva etapa sendero, que era la guerra de movimiento y de posiciones. Entonces despierta preocupación, curiosidad, y era necesario contar con un apoyo de analistas estratégicos. Así fue la idea, analistas estratégicos que evalúen esa información que estaban en los documentos, para trabajar con escenarios futuros. Y sobre eso hay que hacer una precisión, cómo se concibe el análisis estratégico con el análisis operativo. El analista estratégico trabaja en función de escenarios futuros. Por ejemplo, en ese entonces la documentación hablaba de la guerra de movimientos y la transformación del Ejército Guerrillero Popular en Ejército Popular de Liberación, ¿no? Y que se entraba a una guerra de posiciones para construir la conquista del... Entonces el analista estratégico se proyecta al futuro y dice, ¿cómo Sendero va a transformar el Ejército Guerrillero Popular en Ejército Popular de Liberación si no hay invasores? ¿No? Cuando Mao transformó el ejército guerrillero en Ejército Popular de Liberación, eso está en los escritos de Mao, desalojaron a los japoneses. Había un motivo de desalojo. Entonces cuando Guzmán comienza a pensar sobre esto, cómo justificar la transformación en la guerra de movimientos, él dice, ¿qué invasores tenemos en el país? Dice, a los yanquis, dice, los norteamericanos que están acá con el pretexto de luchar contra el terror, el narcotráfico, esos son los invasores. Entonces, ese análisis tiene que proyectarse al futuro. Entonces dice, si el Ejército Popular de Liberación ve como enemigos, como invasores, esto, va a haber ataques contra ellos. Entonces el analista estratégico aconseja, orienta, recomienda. Hay que tener cuidado de aquí a 2 o 3 meses, porque pueden haber ataques en este sentido, porque Sendero busca esto. Estos son los analistas estratégicos. Nosotros teníamos analistas estratégicos, pero no teníamos capacidad en ese momento, porque después de Buenavista nos enganchamos con la operación Leona, o sea, contra Yovanca Pardavé, Tito Valle, y toda mi gente estaba abocada a este trabajo, y el apoyo de estos analistas estratégicos que llegaban del CIN era importante. Yo no sabía si tenían o no conocimiento de análisis estratégico, pero en ese momento para nosotros fue una ayuda, ¿no? Y ellos trabajaron en forma autónoma, independiente, tenían una oficina, entraban, salían. Nosotros no sabíamos, por eso no había un trabajo conjunto de análisis. Como leí hace poco también en un libro, decía, hubo un trabajo conjunto. No, esa información que ellos tenían, ya nosotros también la teníamos, no solamente en copia, sino la habíamos encontrado en la operación Monterrico también. O sea, para nosotros ya teníamos, digamos, un análisis, pero para el sistema de inteligencia, para el gobierno sí era importante, porque se entraba a una etapa nueva de estrategia que demandaba ciertos conocimientos. Perdone, coronel, ¿se podría decir que estas reuniones a las que ustedes concurrían a la comunidad de inteligencia o en la comunidad de inteligencia fue digamos, el germen para que
el ejército, el servicio de inteligencia, participase en el análisis de la documentación. ¿Es eso correcto? Claro, así fue, es correcto, señor fiscal, así. En esta reunión de la comunidad de inteligencia se pedía, uno decía, necesito esto, necesito el otro, y ahí se acordaba, ¿no? No es como decía, un testigo decía que nosotros no teníamos analistas, ¿no? Pero era interés del gobierno analizar esa documentación que hablaba de, como yo digo, contra el gobierno de Fujimori, que era la primera vez que aparecía ese plan de esa manera textual y expresa, ¿no? ¿Esas reuniones qué fecha ocurrieron? No tenían una fecha precisa, podía ser convocado en 15 días, un mes. Sino, después de la operación de Buenavista, cada 15 días acudíamos a ese tipo de reuniones. Y participaban todos los servicios de inteligencia, la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército, y se hacía en el CIN. Coronel, ¿usted podría precisarnos en qué fecha llegan los analistas militares y quiénes eran los principales miembros o integrantes de esta delegación? Yo recuerdo que ellos llegaron después de la operación de Buenavista, ¿no? Más o menos en febrero llegaron. Era un grupo de 5 a 6. Recuerdo bien de los dos comandantes porque era más o menos una jerarquía paralela a la nuestra, tanto de Marco como la mía. Yo era comandante en aquel entonces. El comandante Paucar, el comandante Rodríguez Sabascoa, y también los dos oficiales, Martín Rivas y Carlos Pichilingüe, y después habían dos más. Nuestro contacto, o sea, principalmente el mío, era con los comandantes. ¿Cuál era? Ellos, en la mañana, nosotros empezamos el trabajo a las 7 de la mañana, se acercaban, saludaban y se iban ya a su oficina a trabajar. Y ahí estaban, ¿no? Trabajaban todo el día, después se retiraban. Y al día siguiente hacían lo mismo, ¿no? Más había contacto de saludo con los comandantes, ¿no? No tanto con los oficiales, porque en las instituciones jerárquicas se respeta el grado, ¿no? Y yo casi nunca he conversado yo con Martín Rivas ni Carlos Pichilingüe, ¿no? O sea, si eres... ¿conoció allí al general Héctor John Caro, y cuál fue su relación con este general? El general Héctor John Caro lo conocí ya como integrando el grupo de inteligencia del GEIN. Él llega a comandar la DINCOTE en 1990. Antes que él estuvo el general Oblitas. Y antes del general Oblita estuvo el general Edgar Zuya Flores. Cuando se conforma el GEIN, el 5 de marzo del año 90, el director era el general Edgar Zuya Flores. Luego siguió el general Oblitas, después siguió el general Héctor John Caro, y después siguió el general Questín Vidal. Dígame, al general Marco Miyashiro, ¿en qué circunstancias lo llega a conocer? El general Marco Miyashiro lo conozco de la escuela. Él era 2 años antes que mi promoción. Luego nos hemos encontrado trabajando en algunas unidades como seguridad del Estado, pero siempre coincidíamos, porque somos procedentes de la misma Policía de Investigaciones de Perú, ¿no? Hasta que trabajamos juntos en el grupo especial de inteligencia. Yo lo convoco para integrar el grupo, cuando ya el grupo estaba conformado, porque él estaba trabajando con un equipo en una división de investigaciones especiales, estaba dando muy buenos resultados en el campo de la lucha contra el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, y era necesario trabajar con su gente, sus conocimientos, y nos acoplamos muy bien en el GEIN. Tal es así que yo, al fundar el grupo, le di, como más antiguo, porque la antigüedad es desde la escuela, la jefatura del GEIN.
como en una oportunidad fui y le dije también al comandante coronel Javier Palacios Ortiz que si él quería podía jefaturar el GEIN, porque él había creado la BREDET, que era la Brigada Especial de Detectives, que funcionaba con apoyo económico de una corporación de empresarios. Fui y le dije que podía darle la jefatura del GEIN. Ya nosotros habíamos tenido una brillante operación el 1 de junio del año 90. No, él me dijo que no, que quería continuar con la BREDET. O sea, había una admiración a su trabajo, a sus conocimientos, y con Marco nos acoplamos muy bien. Marco es un tipo bastante frío, analítico, poco conversador, muy inteligente, ¿no? Nos conocemos en la escuela, tal es así que, no obstante que él era el jefe, me dejaba a mí manejar las operaciones. O sea, General, para precisar que la necesidad de creación del GEIN fue la necesidad de hacer inteligencia operativa. El GEIN nace de una contradicción, como yo le llamo, como nacen las grandes cosas, ¿no? Cuando con Marco Miaciro regresamos a la DINCOTE el año 90, después de hacer el curso superior de comando, que era el tercer curso de integración, yo seguí con el Delta 7, que lo había creado al Delta 7 el año 78. Seguí con el Delta 7 y hubo un pequeño impasse, le llamo yo. El comando de aquel entonces eran gente que venía de brigadas de robos, y el que llega de la brigada de robos a la DINCOTE pensaba que era lo mismo investigar a un terrorista que investigar a un asaltante delincuente. El terrorista tiene una actitud, un perfil, un modo de actuar y de pensar, tiene una ideología. El delincuente no tiene esa ideología, ¿no? Incluso tienen una terminología especial. En los interrogatorios que hacían los de la brigada, a los terroristas le preguntaban, ¿cuál es tu laburo?, le decían. Y el terrorista decía, ¿de qué me estás preguntando usted? Laburo es, en términos de la replana, es a qué te dedicas en el campo criminal, en robos. Entonces el terrorista decía, no sé qué usted me pregunta. La DINCOTE le decían, ¿en qué zona estás? ¿No? ¿Eres militante? ¿Eres combatiente? Entonces hay una terminología. Entonces hubo una colisión, una fricción, que a las finales tuve que salir yo de ahí de la DINCOTE y me fui a buscarlo al general Reyes Roca, que era el director de la Policía Técnica, que estaba en el edificio 15 de septiembre, para que me envíe al norte. Todavía no había trabajado en el norte y él me dice, ¿por qué te vas? Nos conocíamos porque habíamos trabajado juntos en la DINCOTE en el año 83, 84, 85, que él estuvo. Y entonces él, un general visionario fallecido hace poco, en el año 95 falleció, ¿no? Nos protegió, nos ayudó y nos dio una oficina. Y me dijo, escoge al personal que tú quieras. Convoqué a 2 oficiales y 2 subalternos, que estaban ellos haciendo vigilancia a un terrorista, y se conformó el GEIN en una pequeña oficina que quedaba ahí en el Edicopip, en el segundo piso. Y así fue como iniciamos el trabajo, ¿no? Dígame, testigo. Pero ese personal que llegaba allá era excelente, la mayoría eran de la ex Policía de Investigaciones, porque en la Policía Nacional hay como reductos donde se llegan ciertos códigos, ¿no? Entonces la DINCOTE siempre ha sido reducto de la Policía de Investigaciones. Entonces empecé a seleccionar a 4 o 5 gente que había trabajado ya conmigo en años, incluso fundadores de la DINCOTE. Había un mayor, Félix Castro Tenorio, me acuerdo bien, Forfay, que tenía este grupo de oficiales y subalternos que estaban haciendo una vigilancia. Él es fundador prácticamente de la DINCOTE, lo convoqué y empezamos a seleccionar al personal, pero siempre muy cuidadoso. Tenían que ser detectives y conocer algo de inteligencia. Hasta ese momento
los de la DINCOTE no desarrollaban la inteligencia. Entonces, al combinar la inteligencia tradicional más la investigación criminal, es lo que salió un producto, un resultado, lo que nosotros llamamos la inteligencia operativa policial, que es la combinación de esas dos grandes técnicas o métodos de conocimiento. La inteligencia clásica nos permitía a nosotros conocer la técnica de vigilancia, seguimiento, camuflaje, ¿no?, interferencias, manejo de informantes y colaboradores, y la investigación criminal nos permitía reunir información después de la captura, porque había que reunir el acopio de la prueba, y para eso la investigación criminal servía por eso. Por eso que yo he escuchado muchos conceptos de lo que es la inteligencia policial operativa, y la inteligencia policial operativa, como nosotros la creamos, era la combinación de la inteligencia clásica más la investigación criminal. Porque cuando llegaron grupos que querían integrarse al GEIN, no podían, porque tenían que ser investigadores, ¿no? Entonces empezamos a buscar ese tipo de personal y nos salió muy bien. Claro, era una selección muy minuciosa, pasaban un examen de psicólogos incluso, y cada cierto tiempo los evaluábamos. Tal es así que el grueso del GEIN llegó en el año 91 con cerca de 17 alfereces nuevos que eran ya de esta institución, la Policía Nacional. Nos enviaron 100 y seleccionamos 17, pero ellos se acoplaron muy fácil al trabajo y salieron al trabajo de campo, o sea, lo que nosotros llamamos la observación, vigilancia y seguimiento. Testigo, cuando yo la DINCOTE con equipos y digamos vehículos, en ese entonces había un Volkswagen y había una camioneta, y ese era vehículo de la Marina. Entonces ese Popeye también se incorporó al equipo, pero no eran oficiales, sino eran personal subalterno que trabajaban con el GEIN, y después llegaron 2 analistas más operativos que se entraron a la oficina de análisis. En el año 92, al comienzo, este personal técnico de la Marina se fueron, porque vino un comandante y me dijo: Benedicto, ya hemos aprendido bastante, ahora vamos a formar nuestro propio grupo de inteligencia, y ya hasta aquí nomás. Bueno, yo le digo, nosotros lo manteníamos a la Marina por una cuestión de agradecimiento, porque cuando necesitamos un vehículo, ellos nos dieron el primer Volkswagen, ¿no? Entonces, empezamos 5, y la primera operación, que fue el 1 de junio 90, se hizo en el gobierno aprista, ¿no? Estaba como ministro Agustín Mantilla, y fue a la casa de Monterrico. Incluso él dio la conferencia y dijo que era el comienzo del fin. Yo le llamo la plasmación del principio del fin, le llamo, porque en el trabajo del GEIN ha habido 3 grandes hitos. Primero, la plasmación del principio del fin con la casa de Monterrico, el 1 de junio del año 90. Después viene la concreción del principio del fin. Estoy hablando casi de semejanza, como emplea Sendero sus términos. La casa de Buenavista, el 31 de enero de 1991, y la consolidación del principio del fin cuando cae Guzmán, el 12 de septiembre de 1992. Esos son los 3 grandes hitos históricos que trajo abajo a esta organización, ¿no? Después de esta operación del 1 de junio 90, el gobierno, que ya estaba de salida, se dio cuenta de que casi un quinquenio se habían equivocado en la estrategia, porque más se pensaba en la solución militar. Tal es así que armamentos, equipos se iban al campo, cuando la solución era en la ciudad. Guzmán nunca se movió de la ciudad, siempre estuvo acá en la ciudad, ¿no? Y cuando a veces le decía a Feliciano, pero ¿por qué usted no se va al campo como lo hacía Mao Zedong? No tiene la dirección en los hechos, le decía. La dirección en los hechos quiere decir estar al frente del ejército guerrillero popular. Mao Zedong nunca estuvo, le decía Feliciano a Guzmán, en la ciudad. Entonces usted tiene que irse allá porque está pecando de aburguesamiento, le decía. Cuando cayó Guzmán, el 12 de septiembre de 1992, todas sus cosas ya estaban embaladas
para irse al campo, porque empezaba lo que ellos le llaman la guerra de movimientos, o sea, donde el ejército guerrillero popular se iba a enfrentar a otro ejército, pero ya uniformados con boinas tipo Mao Zedong. Entonces el GEIN creció poco a poco, y el 1 de junio del año 90 el mismo ministro de aquel entonces dio las primeras 5 camionetas que llegaron a la DINCOTE nuevecitas, ¿no? Y llegó más personal, indudablemente. Ya crecimos al doble, y cuando empezamos el año 91 en la Casa de Buenavista éramos 20, y cuando cayó Guzmán llegamos a ser 82 en total en GEIN. Eso es en el año 92. 92. ¿Cierto? Dígame, en algún momento durante esas épocas en que se crea el GEIN y hasta el año 1991, porque después vamos a hablar del 92, ¿contó con integrantes de las Fuerzas Armadas aparte del personal de la Marina que usted ha hecho mención? No. El GEIN, hay que conocer un poco cuál era su característica. Era un grupo sui generis. Teníamos cierta autonomía y una flexibilidad de iniciativa, ¿no? Incluso trabajábamos en ambientes separados de la misma DINCOTE, abocados exclusivamente a un objetivo, la captura de la cúpula. No nos dedicábamos a otra tarea que no sea eso. Incluso cuando caía detenido un terrorista haciendo un atentado y lo ponía la Guardia Civil a disposición, lo agarraban los deltas. Los deltas se abocaban a ese tipo de trabajo. El GEIN solamente se abocó a llegar a la captura de la cabeza cúpula. Entonces teníamos cierta autonomía que nos brindaba un apoyo logístico que habíamos logrado conseguir a través de contacto con la embajada norteamericana. Y esto es bueno saberlo porque a veces uno no quiere decirlo. Después de la segunda operación que tuvimos el 19 de septiembre del año 90, cuando cayó Hugo Deodato Juárez Cruzat y todo el aparato de propaganda, casi el 90%, la embajada norteamericana comenzó a apoyarnos con una mensualidad de dinero que no era mucho, pero nos permitía sobrevivir en lo básico y lo elemental, porque los policías que formaban parte del GEIN tenían los mismos problemas que tienen los policías ahora, mal pagados, discriminados. Entonces había que buscar la manera cómo motivarlos. Cada fin de mes con Marco Miyashiro hacíamos una bolsa de víveres y les dábamos, pero no a ellos, le entregábamos a sus esposas, ¿no? Y cuando estaban trabajando en el campo, íbamos y le llevábamos sándwiches, gaseosas, para que ellos estén tranquilos, para que estén abocados a ese trabajo. Entonces nos permitía a nosotros tener cierta autonomía. Tal es así que de la DINCOTE muy poco recibíamos nosotros. No teníamos ni siquiera una ligazón como para decir, oye, si no haces este trabajo no te voy a dar este apoyo, no. Aparte de eso, en el año 91, recuerdo bien, empezamos ya a buscar, como crecía el GEIN, apoyo del gobierno. Nos hemos reunido en la casa del ingeniero de Yoshiyama, recuerdo bien, el año 91, el 91, y le mostramos una operación, me acuerdo de la operación Huascaura se llamaba, que era contra Luis Alberto Arana Franco, porque queríamos apoyo económico. Estaba el ingeniero de Yoshiyama, el doctor Santiago Fujimori, ¿no? Y estaba también el ministro de Economía, me acuerdo bien, y nos ofrecieron apoyarnos económicamente, y llegó ese dinero en el año 92, cerca de 2,5 millones de soles, que el GEIN nunca recibió ni un sol, eso sí le digo. Entonces teníamos una autonomía y una forma de trabajar muy especial, tal es así que aquel que quería insertarse dentro del GEIN no lo iba a hacer tan fácil, ¿no? Y esto va a explicar por qué más adelante no lograron insertarse el grupo de analistas que llegó al GEIN en ese entonces, ¿no? Coronel, usted sería tan amable.
análisis no era hacer un documento académico, sino desarrollar esos escenarios futuros. Por eso le hacía la pregunta. Si usted, que ha revisado el documento, consideraba que cumplía con el objetivo para el cual el equipo de análisis había sido conformado. Es muy complejo responderle, porque un analista estratégico de una organización 1 o 2 es bastante, ¿no? Yo considero que ellos no tenían ese nivel todavía de ser un analista estratégico. Podían quizás más adelante, pero no cubría todas las expectativas de un analista, ¿no? Era un buen trabajo, un buen resumen, una buena recopilación, pero que no llegaba todavía a ese nivel, no sé. ¿Quién le entrega el documento, coronel Jiménez? Los 2 comandantes me entregaron, sí. Paucar y Rodríguez. Así es. Dígame, ¿este documento fue remitido, usted supo si fue remitido formalmente a DINCOTE? No. No fue remitido oficialmente, me dieron una copia y creo que ellos hicieron como 3 copias más, creo. 3 copias más. ¿Usted sabe quiénes entregaron esas copias? Desconozco, señor, sí. Okay. Sobre otro punto, coronel Jiménez, sobre el tema de la estrategia contrasubversiva. Ustedes, luego de su salida un poco abrupta de esta comunidad de inteligencia, ¿qué contacto o qué tipo de relación mantuvieron con el SIN a partir de junio del 91? Hacia adelante. Al menos yo no, o sea, ya no hubo casi relación. ¿De parte del señor Miyashiro como jefe del GEIN? Tampoco ya. De parte de la DINCOTE, ¿usted tuvo conocimiento si hubo permaneció vigente algún tipo de relación? Yo creo que sí, porque necesariamente el general tenía que ir allá. Sí. Los generales iban allá, sí. Pero ya los del GEIN dejaron de existir. Ya no íbamos, sí. Ya no tenía sentido porque incluso nos habían quitado el apoyo, ¿no? Así es. En algún momento el director de la DINCOTE, el año 91 o el año 92, ¿le hizo llegar algún tipo de requerimiento de esta comunidad de inteligencia? La DINCOTE tenía un... ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, le preguntaba, si el año 91 el general Caro, o si el año 92 el general Vidal hizo llegar al GEIN algún tipo de requerimiento de esta comunidad de inteligencia, o del SIN específicamente. ¿Qué ¿Algún tipo de requerimiento para la realización de alguna operación de inteligencia? No creo que nos pidan ese tipo de información, porque los planes eran secretos, o sea, siguiendo justamente una frase de Sun Tzu, decía, los planes hay que mantenerlo en la... En el caso de la DINCOTE y en el caso del GEIN específicamente, ¿algún manual o algún documento de inteligencia policial autorizaba la eliminación de personas, la eliminación física de personas, coronel Jiménez? No, partiendo de principio, ¿no? Nosotros éramos policías. El policía trabaja dentro de un marco legal. Y la Constitución es muy clara, en su primer artículo dice: el fin supremo de la sociedad, del Estado, la persona humana. No requeríamos más manuales y directivas. O sea, el policía sabe que no debe desbordar la ley, simplemente. Eso es todo. ¿Usted conoció en el momento que trabajó en DINCOTE la existencia de casos de violación a derechos humanos entre el año 90, 91, 92 o 93? No. Aparte de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, que usted ha calificado como barbarie, ¿no tuvo conocimiento de ningún otro caso de violación a derechos humanos en el Perú? No, doctor, sí. Digamos, ¿usted tiene conocimiento que la operación en el caso Barrios Altos fue ejecutada por un destacamento de inteligencia del Servicio de Inteligencia del Ejército? Cuando sucedió lo de Barrios Altos, noviembre de 91, el GEIN estaba detrás de un aparato de defensa, de socorro popular de alto nivel, que terminó el 27 de noviembre de 91. Nosotros no nos interesaba ese tipo de operaciones
No estábamos, digamos, interesados en eso ni el nivel, ¿no? Digamos, ¿qué diferencia existe entre esta criminal, o sea, lo que es el detective, ¿no? Se basa en ciertos principios que no son invención de uno, sino que son recogidas de grandes estrategas, como yo le dije hace un momento, vencer sin luchar, por ejemplo, capturar al enemigo vivo, demostrar a través de habilidad, astucia, inteligencia, hacer de la paciencia un arte y la espera una virtud. O sea, la operación puede empezar hoy día y no se sabe cuándo termina, ¿no? Después, no todo es destrucción, también hay cuestiones morales e intelectuales. Todo eso está escrito en los grandes estrategas. Esa es la gran diferencia entre otro tipo de operaciones. Por eso que cuando se capturaba a un dirigente, ya el agente del GEIN sabía qué hacer, ya, ¿no? Y preguntar, decía, aplica tu principio de vencer sin luchar. Desde el otro lado, para hacer la comparación, usted no nos ha precisado cuáles son las características de un destacamento de inteligencia militar, como sería el servicio militar del ejército, y dónde está la diferencia. Usted ha escrito muy bien lo suyo, policial, pero porque acá le piden una comparación, si la sabe, en tanto conoce lo militar. Claro, señor presidente, mire, cuando nosotros hablábamos de esta teoría, decía la parte militar, hablamos así, que manejaban el sistema prácticamente, ¿no? Decía, no, esa es una inteligencia táctica, decía. Es táctica. ¿Cuál es la inteligencia que se aplica en ese nivel? Se orienta el esfuerzo de búsqueda, ¿no? Ya. Consiguen la información, la procesan y se la dan a otros para que actúen, ¿no? Porque la idea era de que debía cubrirse la identidad del agente de inteligencia, ¿no? Ese es el concepto clásico de la inteligencia. Nosotros no. ¿Nosotros qué hacíamos? Buscábamos nuestra información, la procesábamos, seguíamos, vigilábamos y el agente capturaba, ¿no? Porque el agente del GEIN debía transformarse 3 veces en el día. Capturaba y después lo pasaba ya a otro grupo que era investigación básica, que eran detectives netos, que se encargaban ya de la parte de la recopilación de la prueba hasta terminar con el atestado. O sea, todo se cerraba en un solo círculo. La fase de inteligencia más la investigación criminal era un solo círculo. Esa es la gran diferencia entre otro tipo de inteligencia, incluso la clásica o militar, que ellos no cierran el círculo, le dan a otros para que actúen. En este caso nosotros tuvimos una mala experiencia el 17 de noviembre del 90, cuando quisimos trabajar así, se fugó la información. Pudimos recuperar a Deodato después de unos días y ahí aprendimos una lección, que debíamos cerrar el círculo y un organismo debía vigilar, seguir y capturar y ponerlo a disposición. Esa es la gran diferencia, señor presidente. Según su información y su conocimiento, un destacamento de inteligencia militar no realiza capturas. De acuerdo a como nosotros lo conseguimos, no debía revisar capturas. Correcto. Sí. Sí. Usted ha referido un término que lo he escrito, que señala que no todo era destrucción. De hecho, no se está haciendo referencia a la labor del GEIN. ¿A qué cosas se está haciendo referencia? ¿Qué significa que no todo era destrucción? Estoy cogiendo como característica de qué grupo, de qué